Arranca el Entre Cuatro Paredes de este sábado, como siempre, con Leandro Renú, con Nazarena Nomagno. Yo soy Gabriel Sued. El de hoy intitulado Milei y una sensación de empobrecimiento. Publicó esta semana el INDEC la encuesta permanente de hogares del primer trimestre de este año, y a partir de eso el gobierno elaboró el dato del primer trimestre del 2025. Todavía no es dato oficial del INDEC, pero los especialistas coinciden en que está bien hecho el cálculo, y lo que le da al gobierno es, y así lo anunció, una pobreza de 31,7% contra, el gobierno lo comparó contra el primer trimestre del año pasado, que era 54%, dice bajamos 23 puntos a la pobreza, pero me interesa más compararlo contra el segundo semestre del 2023, es decir, contra el último semestre del gobierno anterior, para tener una dimensión de acuerdo a estos datos, cómo evolucionó la pobreza en el gobierno de Javier Milei. Bueno, según estas cifras, dado que en el segundo semestre del 23 había sido la pobreza de 41,7, en el gobierno de Javier Milei bajó 10 puntos la pobreza, ¿sí? Datos oficiales, si bien todavía no son del INDEC, elaboración del Gobierno Nacional, del Ministerio de Capital Humano, sobre la encuesta permanente de hogares. ¿Cómo puede ser que haya bajado 10 puntos la pobreza en el gobierno de Milei si los salarios registrados cayeron? También información oficial esto, cayeron 6,4%, casi 6 puntos y medio los salarios, los registrados, 15, más de 15 los salarios públicos. Los registrados privados, digo, 1%, más de 15 los públicos. La jubilación mínima con bono cayó más de 4% desde que arrancó Milei, y además creció la desocupación. Y bajó la pobreza a 10 puntos. ¿Cómo puede ser? Bueno, una aclaración antes de meterme con cuestiones metodológicas que voy a repasar rápidamente. En la pobreza los ingresos no los medís contra la inflación, los medís contra la canasta básica, y la canasta básica evolucionó por debajo del nivel general de inflación. Y ahora sí, unas cuestiones metodológicas que distintos especialistas aclararon en las últimas horas, que tiene que ver con que ese cálculo que se hace de la pobreza tiene algunas deficiencias metodológicas. No es que haya una tergiversación en el INDEC, no la hay, nadie la denuncia, pero sí que tiene algunas deficiencias, y las repaso rápidamente. La primera, una canasta desactualizada, y esto es quizás la madre del borrego. La batalla que dio Renú al principio en soledad durante buena parte del año pasado, después terminó siendo un consenso general de que en el cálculo de cómo el IPC primero, pero también la inflación, la canasta de inflación, de la canasta básica, perdón, de cómo está calculada, hay una ponderación mayor de los bienes, de los alimentos en especial, que de los servicios. Cuánto gastás en las tarifas de luz, gas, de transporte. Entonces eso hace que no sea del todo representativo de lo que pasa en tu bolsillo, porque si vos gastaste más en luz, en gas, en internet, en transporte, y te quedó menos para el supermercado, para el INDEC gastaste lo mismo en el total, pero a vos concretamente, cuando vas al supermercado, tenés menos plata para gastar. Bueno, ese es el punto 1. El punto 2, la sobreestimación en meses de alta inflación, sobreestimación de la pobreza en meses de alta inflación. ¿Qué pasa? En el cálculo que se hace de la pobreza se toma los ingresos que tuviste cuando se hace la encuesta en los hogares, los ingresos que tuviste en el mes que ya terminó versus la canasta del mes que está transcurriendo. Entonces a vos te preguntan, ¿cuánto ganaste en el último mes? Si ganaste 100, se calcula contra la canasta del mes en curso. ¿Qué pasa? Cuando hay inflación creciente como había en el gobierno anterior, ahí hay un desfase, porque vos ganaste 100, pero la canasta del mes siguiente creció. Entonces la pobreza se dispara. En cambio, en momentos de inflación a la baja como ahora, ese desfase no se produce, y entonces pareciera como que hay una caída inflada, porque no era tal la inflación de ese momento por ese desfase que les digo, y ahora parece que cayó más de lo que cayó en realidad. Tercer punto, rápidamente, caída de la subdeclaración de ingresos. En las encuestas de los hogares le preguntan a la gente cuánto gana usted, cuánto fue el ingreso familiar en el mes que terminó, y en general hay una tendencia a la subdeclaración, a decir que ganaste menos de lo que ganaste. No pasa acá, pasa en todo el mundo. Bueno, últimamente esa subdeclaración de ingresos
está cayendo un poco. La gente está declarando algo más parecido a lo que realmente le ingresa. Y esto tiene que ver con que frente a una situación de estabilidad con escasa inflación, las familias tienen más claro el número ese, cuánto les ingresó al hogar, que cuando estás con una inflación del 12, del 25, no tenés claro cuánto ganás en realidad. Bueno, más allá de todo eso, que es medio engorroso, igual les digo que con todas estas correcciones que se le puede hacer al cálculo, y acá ustedes me van a acompañar, igual digo, si le sacás el tema de la canasta, si le sacás la subdeclaración, si le sacás la sobreestimación en meses de alta inflación, igual no te da que al gobierno de Milei le subió la pobreza, te da en todo caso que le empató, o que bajó la pobreza algún puntito incluso. Y a mí eso me sigue llamando la atención, que en un gobierno que aplicó las políticas que aplicó el gobierno de Milei no haya subido la pobreza o incluso que haya bajado algún puntito, me sigue llamando la atención. Por supuesto, después vienen otras cuestiones, como si vos sos jubilado y la pobreza se mide por ingresos. Subiste un poquito tu ingreso, pero ya no tenés los medicamentos gratis como antes. Bueno, en definitiva en el bolsillo te pega igual. Y acá viene también un concepto interesante que es el de estrés económico, que es un concepto que publicó esta semana la UCA, que es un concepto que tiene que ver con, le preguntan a las familias, ¿le alcanzó con lo que gana, le alcanzó para cubrir los gastos que habitualmente tiene su familia? Esto va más allá de la línea de la pobreza, con lo que ganas, ¿te alcanza para cubrir lo que habitualmente consumís? Bueno, el 50% de las familias respondieron que no le alcanza, ¿sí? Y ese es el estrés financiero que calcula la UCA, que no tiene que ver con la pobreza, porque quizás vos estás por encima de la línea de la pobreza, pero a diferencia de lo que pasaba hace un tiempo, este dato es de todo el 2024, no toma 2025, a la gente no le alcanza. Y eso es lo que en definitiva a vos te marca si estás con un estrés económico o no. Bueno, me parece interesante tomarlo. Ahora, no se trata, cuando pensamos más en la cuestión estructural, yo veo que el gobierno lo logra todo esto, con un dólar pisado, por supuesto, porque los precios tienen que ver con eso, y el gobierno en definitiva logra esto de que la inflación salga empatada, o que la pobreza salga empatada, o incluso haber bajado algún puntito de la pobreza, con la decisión y con el recurso de mantener el dólar pisado. Ahora, eso sí ya empieza a crujir cada vez más por el déficit externo que tiene la Argentina. En el primer trimestre, los dólares que entraron versus los dólares que salieron de la Argentina nos da un déficit de más de 5.000 millones de dólares. La cuenta corriente, ¿no? Y si tomás los últimos 12 meses, lo publicó hoy en Tapa La Nación, 12.000 millones de dólares. Bueno, tenés a razón de 1.000 millones de dólares por mes. Todos los economistas están advirtiendo que esto es un recurso artificial que el gobierno intenta sostener hasta las elecciones y después no se sabe bien cómo lo van a sostener. Y cuando marcamos esto, no se trata de pedir una devaluación, porque si sobreviene una devaluación, nos va a perjudicar a todos, vamos sí realmente a ver un crecimiento de la pobreza, pero sí se trata de decir, ojo, que esta situación que estamos viviendo es difícil sostenerla si realmente no tenés ingresos de dólares genuinos. Como les decía, hay una situación de estrés financiero, de estrés económico, que yo me pregunto si al gobierno le conviene hablar de baja de la pobreza, si al gobierno le conviene hablar de caída de la inflación, o si no puede terminar siendo un boomerang esto, por este otro dato que dábamos de que a la mitad de la gente no le alcanza para cubrir sus consumos habituales. Es como si viniera Axel Kicillof a hablar de la disminución del crimen violento en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Bajó el crimen violento en la provincia de Buenos Aires en los últimos tiempos? Sí, bajó. Las estadísticas marcan que el homicidio doloso, que es el crimen que no tiene subregistro,
cayó en todo el país y también cayó en la provincia de Buenos Aires a un piso histórico. ¿Puede venir Kicillof a hacer bandera de que bajó el crimen violento en la provincia de Buenos Aires? Con el contraste que eso genera con lo que viven los bonaerenses. Puedo nombrar otras provincias, ¿no? Pero bueno, la clásica se habla de la provincia de Buenos Aires. ¿Puede venir a hacer bandera con que bajó el crimen? Y no, ¿por qué? Y porque eso contrasta con lo que le pasa a la mayoría de la gente, con lo que siente la mayoría de la gente de acuerdo a las encuestas y un montón de formas de medirlo. Entonces yo me pregunto si estos datos estadísticos no terminarán chocando con lo que le pasa a un montón de gente, a un sector importante de la sociedad, si al gobierno le conviene o no hablar de baja de la pobreza y hablar de baja de la inflación, cuando para muchas familias no está pasando eso concretamente en sus bolsillos. Y acá voy a aprovechar esto para hablarles de otro tema que tiene que ver con la campaña que se avecina en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que el peronismo tiene que centrarse en esto, ¿no? En este dato de que a mucha gente la plata no le alcanza. Y punto, no importa lo que digan las estadísticas. Me parece que Cristina Kirchner lo entiende. Ella habla de lo que tiene que hablar cada vez que hace alguna intervención pública. Y lo digo no para preguntar si ella está acertada o no para centrarme en eso, sino para preguntarnos cuál va a ser el eje de la campaña del peronismo en la provincia de Buenos Aires. El viernes hubo una reunión, ayer, en el PJ, convocada por Máximo Kirchner para intensificar la campaña Cristina Libre, para intensificar la campaña Argentina con Cristina. Es una consigna que logró reanimar al peronismo, aglutinar a sus dirigentes, que sirve perfectamente como telón de fondo de la campaña, pero me pregunto si cumple con el planteo que ha hecho tantas veces Cristina, de la necesidad de volver a representar. ¿Qué significa volver a representar? ¿Qué debe significar volver a representar? Bueno, que la gente sienta que alguien va a llevar su pensamiento a la práctica, a la acción, que va a trabajar para dar respuesta a sus necesidades de todos los días. ¿La consigna Cristina Libre cumple con ese objetivo o es algo que puede quedar un poco más lejano para un sector importante de la sociedad? Y el tono de la campaña. Acá les propongo una discusión sobre la respuesta de Kicillof a Milei. Vieron que Milei le dijo pelotudo. Dijo que era un burro, pero que no tenía el principal atributo que se le da a los burros, es decir, que era además pija corta. Dijo que era un pichón de Stalin. Dijo que era un soviético. Frente a todo eso, Kicillof decidió decir, bueno, acá en la provincia de Buenos Aires el que grita no tiene razón. Es decir, dio una respuesta medida, con un tono moderado. Me pregunto si acierta Kicillof en eso. Yo tengo mi opinión, ¿no? Yo creo que está bien no subirse al tono de batalla verbal de Milei. Ayer discutíamos con Noé Barral Grijera, ella me decía, no, para mí debería haber hecho una respuesta mucho más picante, aunque sin insultos, pero más contundente. Yo creo que Kicillof está adoptando la actitud de el adulto en la sala, frente a Milei. ¿Viste cuando un nene patalea, hace un berrinche? Que el adulto no se tiene que subir a eso, el adulto tiene que tener un tono moderado, firme pero moderado. Me parece que ahí hay un acierto. Todavía resta ver cuál va a ser el discurso de campaña, de qué temas va a hablar el peronismo para verdaderamente representar a la gente que no solo se siente sin representación, sino que se siente totalmente desencantada y hasta piensa en no ir a votar a las próximas elecciones. Lean, Nasa, ¿cómo la ven? Bueno, sí, yo coincido con vos. Debe ser la primera vez en mucho tiempo que no coincido con Noelia y coincido con vos en esto. Bien, mira. Sí, yo creo que escuché la respuesta de Kicillof, me parece que estaba bien. En general, políticamente, vos tenés que contraponer algo radicalmente opuesto a lo que te están proponiendo, que en este caso es un discurso ultraviolento. A mí me da la sensación de que es la mejor respuesta. Además, es una respuesta que se da en un momento en el que el peronismo no tiene claro ni siquiera qué va a hacer Kicillof, por lo tanto tampoco va a ponerla a los titulares cuando no sabe cuál es la decisión sobre la campaña en general.
Ayer estaba hablando justamente del tema político, porque salió una encuesta de Sinopsis, la consultora Lucas Romero, que vuelve con esta dualidad, la gente opinando que está peor que el año pasado, que esto está relacionado con lo que vos decís, y a la vez Milei consiguiendo una suba en su apoyo. Hay algunas encuestas, en este caso preguntan a quién votaría, no es una encuesta cercana a las elecciones, pero sí lo menciono, y en esa encuesta La Libertad Avanza sola, sin la alianza con el PRO, le saca 10 puntos al kirchnerismo, que está vieron que las encuestas dividen entre kirchnerismo y peronismo no K. Sí. Bueno, esa encuesta tiene al peronismo no K en 10 puntos, para mí es un montón, pero no importa, está dividido, y al PRO en 6, La Libertad Avanza con el 41 y el kirchnerismo con 30. Ese es el primer dato. Ahora, lo que me decía Lucas Romero, que es interesante para esto que vos estás discutiendo del tema político, es que, y creo que alguna vez vos lo dijiste, las diferencias del peronismo, ya sean de método, de personas o de ideas, se definen en procesos electorales. Uh-huh. Cristina Kirchner versus Chiche Duhalde, Menem Cafiero, Massa cuando fue contra Kirchner en el 2009, fue la elección de Massa. 2013. No, 2013 fue la de Massa contra Insaurralde. Ah, vos decís de Narváez. Claro. 2009. De Narváez. Contra Néstor. Claro, de Narváez y Felipe Macri, Solá, sí. etcétera, etcétera. Bueno, o sea, ahí se empiezan a dirimir en cuestiones electorales. Eso no se está viendo en el corto plazo, y yo creo que sin eso va a ser muy difícil. De hecho, la movida emancipatoria de Kicillof tiene sentido político. Es arriesgada, pero tiene sentido político. A mí me parece que va a ser difícil que de ahí salga algo. ¿Por qué lo traigo a colación en relación a lo que vos decís? Porque yo veo que no hay una idea de renovación, y a mí me parece que el momento es: estas caras no van más. Esa es mi lectura de hoy. Yo creo que estas caras no van más. ¿Pero cuáles son las caras? Todas las caras que están. A ver. De la oposición, del peronismo. Sí, digamos, yo creo que acá claramente el peronismo necesita una ruptura total de la idea general, digamos, porque si no pivotea mucho sobre el 30% de los votos, que eso es lo que vos tenés. Ahora, si Milei está tan potente con y sin alianza con Macri, porque la verdad es que si las encuestas le dan 40 a La Libertad Avanza y 6 al PRO, Milei podría decir: Mauricio, tomátela tranquilo si querés. O sea, no me modificás la cuenta. O sea, no le empieza a pasar que el PRO ni siquiera le modifica la cuenta a Milei, porque además el votar, lo que empieza a ver es que como Macri no manda, o no tiene partido, o no manda a su tropa, ni siquiera manda a la gente dice: yo qué sé, este tipo a mí no me dice para dónde ir, por lo tanto yo voy donde quiero ir, y donde la gente de derecha o de centro derecha quiere ir es a los libertarios. Yo veo que ese sistema se resetea solamente con un cambio de caras. Inclusive ese cambio de caras ni siquiera tendría que ver con el fondo de una idea tan potente. ¿Qué quiero decir? ¿Ustedes lo vieron a Santoro hablar del tema de Cristina últimamente? No. Bueno. ¿Qué es eso? No sé, Santoro no se mete tanto en cuestiones nacionales, tiene un perfil más Santoro, abocado a los temas de la ciudad. Igual estuvo en la movilización, ¿no? Estuvo en la movilización. Lo que quiero decir es, no lo veo yo, capaz que me equivoco. Lo que quiero decir es, todo esto termina dependiendo de la madurez política que tenga Cristina, al fin y al cabo. Es lo único que... Para ver cómo usa su centralidad, decís. A ver, Cristina tiene una ventaja... O Cristina tiene una ventaja, o los que rodean a Cristina tienen una desventaja, puesto de esta manera. De repente todo el mundo que está al lado de Cristina dice: estatismo, viva el Estado, y ella de repente, sin preguntarle a nadie, porque ella no es que le avisa, dice: che, mañana voy a decir esto. Dice: y capaz que hay que corregir el tema del déficit. Y ahí todo el mundo que está alrededor de ella dice: capaz que hay que corregir el tema del déficit. Con eso ha pasado en otros temas, tema sindical, tema docentes, tema pandemia, o sea, ha avanzado sobre algunos temas que son incómodos para el círculo que la rodea a ella. Uh-huh. A mí me parece que el paso siguiente de ella es decidir qué va a pasar con las personas, pues ella ya no está en la carrera. Uh-huh. Entonces ahora, en el menú que tiene para elegir situaciones, no tiene demasiado para agarrar. Uno podría decir, pensar en nuevos líderes del peronismo que sean caras nuevas, porque Milei, a ver, el que llegó a presidente de la Nación
no es que es Winston Churchill. Digamos, llegó un tipo que era panelista de televisión. Es decir, en la elección política en Argentina es un partido que puede ganar hasta un marginal. O sea, vos no necesitás un genio de... O sea, ¿qué pasa con Kicillof? Le están buscando a ver si le da el liderazgo o no le da el liderazgo. Yo no sé si necesitan tanto para ganar una elección. Creo que es más pensar en cuáles van a ser las personas que lo van a ejecutar que la discusión sobre la idea. Porque la discusión sobre la idea va a estar clara cuando se elija la persona. Sí, pero hay una diferencia igual, ¿no? Entre un candidato nuevo de lo que es el peronismo y un candidato nuevo de la Libertad Avanza, porque el peronismo no es un partido nuevo, en cambio la Libertad Avanza sí es un partido nuevo que en teoría venía a proponer ideas nuevas. Bueno, sí, el peronismo no es un partido nuevo que empiece a ser un partido nuevo, si no, no va a salir de esta trampa. Si Cristina avanza sobre una agenda de actualización de temas económicos y políticos, es porque ella ve que la situación interna del partido no se condice con lo que pasaba años atrás. O sea, cuando Cristina dice, bueno, no hablemos tanto de los trabajadores registrados porque son cada vez menos, palabras más, palabras menos, está viendo una realidad que efectivamente aplica y que está conectada con esto. O sea, hablábamos del tema de pobreza. Yo ayer hablé con Gabriel, le dije, consensuemos los puntos, yo te voy a bancar en tu editorial, porque es al pedo discutir sobre la cuestión baja de pobreza o no, porque en realidad la discusión es otra. O sea, estamos hablando de números que se mueven en los márgenes. Entonces, los números son reales. El único número que es discutible, yo insisto, es el del IPC. Los otros no son discutibles. Ahora, la conformación de esos indicadores, por ejemplo, calidad de vida peor porque la gente trabaja más veces o en más cosas, o más está tiempo, obligada a ir al Uber, es parte de esa agenda de renovación de la visión política del peronismo sobre el empleo general. Ahí entra en discusión también, bueno, pero ¿y la CGT cómo? O sea, ¿qué rol tiene dentro de este esquema? Pues la CGT representan trabajadores sindicalizados. O sea, y es un emblema dentro del peronismo. ¿Qué lugar tiene? O sea, ¿qué está haciendo la CGT dentro del movimiento? Y en principio no sabe qué hacer. Hizo un comunicado lavadísimo sobre la prisión de Cristina. O sea, la CGT parece tampoco tener claro qué es lo que van a hacer. Yo lo que veo es que en ningún lugar del peronismo hoy hay una fortaleza clara porque no hay una cara que diga este tipo le puede ganar una elección a Milei. Se habló mucho del tema de Moria Kazán. ¿Vieron que habló Moria y dijo que Milei podía ser reelecto y no sé qué cosa? Falta un montón, pero no importa. Lo que quiero decir es que lo que yo empiezo a ver más o menos, y ahora quiero ir cortito unas cosas económicas, es que no hay oferta al frente. Bueno, todavía no hay candidato, ¿no? Y es lógico que todavía no haya candidato porque están en plena discusión acerca de cómo se van a elegir esos candidatos en el peronismo. Ayer hubo una reunión, puede haber una reunión este fin de semana de la convocatoria que está intentando hacer Kicillof ahí con Federico Termín. Sí. Ahora, lo que yo les proponía discutir es si la consigna Cristina libre puede ser la consigna que se transforme en el eje articulador de la campaña del peronismo en la provincia de Buenos Aires, o si hay que dejar eso como telón de fondo, válido por supuesto para denunciar una situación de deterioro democrático, pero centrar la campaña en otra cosa. A mí me parece que son dos cosas distintas. Para mí es condición necesaria, pero no suficiente. O sea, me parece que tiene que, digamos, la propuesta del peronismo tiene que ser más amplio que Cristina Libre, pero no lo puedes dejar afuera. Si no, bueno, directamente que rompan con el núcleo duro y con la esencia peronista y ahí vas a arrancar de cero nuevamente, pero me parece que no. Pero no porque es acá el tema es, la idea del peronismo es transformarse en un partido pequeño o mantenerla o tratar de reconstruir la hegemonía histórica. Si tratar de convertirse en un país, en un movimiento pequeño es una idea, y la agenda tiene que ser la de Cristina presa. O sea, no estoy diciendo que no esté en la campaña, lo que estoy diciendo es, vos vas a cualquier encuesta y 6 de cada 10 dicen que está bien presa Cristina. Entonces, si vos querés captar socialmente, o sea, todos los votos que vos tenés, 30-35% están en, o sea, esa agenda la tienen clara. O sea, no van a discutir sobre Cristina presa, no, Cristina presa sí. La gente que fue a la Plaza de Mayo y hasta la Avenida 9 de Julio, esa gente no discute ese tema. O sea, esa agenda ya está adentro. Ahora, a la gente que no la tenés adentro, ¿qué agenda le propones? ¿Esa para traerla? No le interesa esa agenda. Bueno, por eso está bien lo que vos decías de cuál va a ser el eje de campaña. Cristina, a ver, yo veo más centrado al entorno que a Cristina en esa campaña. Cristina dice, Cristina ayer le mandó un audio al programa del Gato Silvestre en Radio 10 y ¿de qué habló? Habló en la bancaria, en el Congreso de la Bancaria también. En el Congreso de la Bancaria y dijo que el problema es el modelo económico. Diciendo, claro, este modelo se cae.
Pero además con esto que ya ha dicho Cristina en varias oportunidades de volver a representar. ¿Qué significa volver a representar? Vos decías, Milei ganó un marginal que era panelista de un programa de televisión, pero el chabón logró representar a un sector importante de la sociedad. Dijo cosas que pensaba un sector importantísimo de la sociedad. Está bien, no digo que no, pero lo que digo es, no importa que sea un marginal. En el 2003 es lo que estoy diciendo yo. A Kirchner no lo conocía, buena parte de la sociedad no sabía ni cómo se pronunciaba el apellido. Pero el tipo logró transformarse en el instrumento de un sector importante de la sociedad que quería otro tipo de política. Bueno, en el caso de Milei, también un montón de gente que entendió que el problema era la casta y que había que recortar y que había que terminar con la inflación. Él dijo lo que muchos pensaban. Sí. Pero te abro una cosita cortita y ya te dejo, después lo económico lo digo en otro momento. Ahí hay una cuestión que tiene que ver también con la porque vos decís, bueno, tienen que hablar de lo económico. Ahora, ponele que viene Massa, ¿no? Sí. Y hace campaña con lo económico y dice hay que bajar la inflación. Y no está en capacidad de hacer eso. O viene Cristina y dice, che, bueno, hay que bajar la inflación. Bueno, Cristina se está corriendo del gobierno de Alberto. Eso es lo primero. Bien. Igual, ¿no? La inflación, ahora, ya hoy hablar de bajar la inflación no es un tema. Pero te pongo un ejemplo. Sí. O sea, Milei lo que va a decir es, yo les dije, yo voy a hacer esto, no importa qué costo. O sea, Milei en realidad dijo el costo, la gente no quiso ver cuál era el costo. Sí. Ahora, él dijo, lo voy a hacer. Bueno, hizo una parte. Si vos vos lo que tenés que apuntar, me da la sensación a mí, es a lo que vos decís. O sea, que el modelo tiene serias deficiencias. Ahí ya te dejo, Nasa, dale nomás y después meto el otro económico. Eso. No, es que en realidad no sé si Milei dijo lo que realmente iba a hacer. Digamos, si uno se ponía a pensar o a hacer un poco de historia respecto de quiénes estaban al lado de Milei y cuál era la orientación económica de Milei, uno podía deducir qué es lo que iba a hacer, pero en campaña no es lo que dijo, yo los voy a ajustar a los jubilados, voy a dejar sin guita a Garrahan, voy a agarrar y matar a los profesores públicos. Él dijo, voy a ajustar al Estado y está ajustando al Estado. O sea, si el votante está bien, pero uno no se siente justamente beneficiario del Estado. Hay que estudiar. Si vos vas a votar y no entendés que ajustar el Estado es ajustarle a los jubilados y ajustar los sueldos públicos, estamos mal. Bueno, o sea, la sociedad tiene responsabilidades civiles también, más allá del voto. Está bien, pero evidentemente uno no se siente parte, digamos, o no ve cuáles son las consecuencias o las acciones directas de que haya un Estado interventor en la economía, porque tuvimos también hace años viendo deficiencias del Estado, por lo cual uno dice el famoso discurso de yo me la gano, gobierno, pase el gobierno que pase, no importa cómo gobiernen, yo trabajo sin entender cuáles son efectivamente los beneficios de un Estado que interviene, así como pueden ser las deficiencias de un Estado que interviene por demás. Entonces Milei fue contra esa idea, entonces uno que no se sentía conectado con la idea del Estado dijo, bueno, a mí no me va a tocar. Y resulta que cuando tocas al Estado tocas mucho más que un jubilado. Me parece que ahí hay un montón de cuestiones que puede servir para articular un discurso de campaña, ¿no? De un montón de demandas que pueden terminar encadenándose. Lo del Garrahan, lo de la educación pública, lo de la salud pública en general, más allá de lo del Garrahan. Hospital de clínica. Los jubilados, el hospital de clínica, los jubilados. Muchas de las cosas que se votaron ya en diputados para que el gobierno le dé un aumento a jubilados, declare la emergencia en discapacidad, que puede votarse en el Senado, y ahí me parece que puede haber algo, ¿no? Si se vota en el Senado eso que se votó en diputados y Milei lo veta como anunció, bueno, que la elección termine siendo una suerte de plebiscito sobre el veto del presidente a determinadas decisiones que tomó el Congreso. Y ahí, pensando en octubre, no en la del 7 de septiembre, vos podés decir, bueno, hay que ponerle un freno. Para ponerle un freno a todo esto necesitas más diputados, más senadores. Puede haber ahí un discurso. Les recordamos que nos pueden escribir al 11 40 66 000. Lo que ustedes tengan para aportar finalmente es lo que le termina dando forma a Entre Cuatro Paredes. Algunos mensajes que nos fueron llegando. Cristian de Palermo: hasta que no suba el consumo de leche, el consumo de carne y el de energía, cualquier medición que afirme que sube el consumo de la gente está mal hecha. Bueno, un mensaje un poco más largo, no tengo tiempo ahora de repasarlo, pero dice que es un desastre, estimados, nos dice Cristian Nocent, habitual participante de este segmento. Coincido 110% con Renú, dice.
Al fin un comentario que va directo al hueso sin temor. Si no se renuevan los interlocutores en la oposición, vamos directo al fracaso. Otro más de tantos. Abrazo. Semicongelado desde Bahía Blanca. Esta división falopea que hacen los encuestadores sobre los peronismos no les permite medir la realidad. Las bases, aunque respondan a Kicillof, se sienten kirchneristas. Una ínfima minoría, por ejemplo Moreno y los gobernadores, no se sienten K. En conclusión, no veo mediciones realistas en la provincia de Buenos Aires, dice Silvia de Morón. No, pero el peronismo no K no es eso, Ok, pero digo, esto que dice Silvia para mí en todo caso se aplica al área metropolitana de Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires en general y a la ciudad. En el interior, el peronismo, no sé si es kirchnerista. Primer milagro de León 14. Gaby y Leandro de acuerdo en algo. Mucha gente no entendía que la motosierra le iba a llegar a ellos, siempre pensando que el ajustado iba a ser el otro, mientras el peronismo no pueda conectar con eso, con renovación de caras y una agenda actual y que proponga futuro, va a ser muy difícil vencer a Milei. Sí. Dice Charlie de Chivilcoy, uno más. Las propuestas de campaña basadas en los derechos de las minorías no creo que tengan éxito. Por ejemplo, Cristina Libre, los jubilados, los empleados públicos, etcétera, dice Mario. ¿Qué, Lean? ¿Qué ibas a Estoy de acuerdo. No, ¿terminaste? Sí. No, quiero decir algo importante que me parece central en esta discusión y que no lo estamos teniendo, que es el tema cambiario. Vos lo mencionaste en la editorial. Ayer el Banco Central da un dato de cuántos dólares se compraron de manera individual, más allá de la pérdida de 3.500, 4.000, 5.000 millones de la balanza turística. Los ahorristas compraron 2.000 millones de dólares, 2.100 millones de dólares. O sea, además de lo que se fue por turismo, la gente, mientras Caputo hace un mes le decía, traigan los dólares que tienen en el colchón y pónganlos en el sistema financiero para blanquearlos, la gente dijo, no, voy a comprar dólares. Vos vas al kiosco y le decís al kiosco, el dólar ayer terminó en 1.200 pesos, vas al kiosco y le decís, señor kiosquero, ¿qué me alcanza con 1.200 pesos? Y el kiosquero te da 3 caramelos, real, 3, 4. De alguno muy... Te llevas un juguito, no, una cosa así, ¿no? De eso de Tetrabric. Sí, más o menos, no sé si te alcanza, no sé si te alcanza. Para una gaseosa no te alcanza, 1.200 mangos no te alcanza, un agua tampoco te alcanza. Vos vas a la verdulería y decís, señor verdulero, ¿qué me puedo llevar con 1.200 pesos? El tipo sale de atrás del coso con una metralleta y te pega 2 tiros en la rodilla, porque con 1.200 pesos que vale $1 no compras ni una mandarina. O sea, no existe. Si vos vas al supermercado con 1.200 mangos, ¿qué compras? Un paquete de fideo vale mucho más que eso. ¿Qué conseguís por esa plata? O sea, no sé, algo muy barato, nada, digamos. O sea, estamos en un escenario donde el dólar tiene un precio de remate y el éxodo de dólares que hay, que además está apalancado con deuda externa, porque acá hay algo que es preocupante en los medios de comunicación, que es, nadie habla del proceso de endeudamiento que está sosteniendo el dólar en este nivel, que es brutal. Caputo pidió más de 45.000 millones de dólares en un año y medio, que es lo mismo que le pidió Macri al fondo con Caputo, para sostener el tipo de cambio después de haberse gastado 20.000 millones de dólares del blanqueo, después de haberse gastado los dólares del semestre de oro del agro, que fueron récord en Argentina. ¿Y qué es lo que viene después de eso? Recordemos que este éxodo de dólares, en parte según la medición del Banco Central, se dio no con este tipo de cambio. Se dio cuando el dólar estaba a 1.600 mangos. Es decir, gente que iba al paralelo ya viajaba al exterior. ¿Qué quiero decir? ¿Qué se viene para adelante? Que es la pregunta, no, digamos, es casi una certeza, que es lo que todos dicen. Argentina no la califican como mercado emergente, ¿por qué? ¿Porque se olvidaron? ¿O porque la macroeconomía no está sólida como dice el gobierno? Porque el Fondo Monetario viene y le dice a Caputo, che, escúchame, ¿qué pasa con el tema reserva? ¿Vas a comprar o no vas a comprar? O sea, ¿qué vas a hacer con el tipo de cambio? Insisto en lo mismo, porque si no, toda la discusión se cae y es el corazón del debate. El dólar, Dani Stengart, que es economista, amigo, me decía, no hay ningún proceso... Sociólogo, ¿no? Sociólogo, economista, sí. Bueno, le puse otro título. No hay ningún proceso de dólar planchado o de dólar fijo que no genere una reducción de la pobreza. Ahora, eso es un dato de la realidad. Después te genera inequidades por todos lados. O sea, una economía que crece 6% y tiene desempleo, una economía en la que baja la pobreza y el consumo cae. Entonces digo, me parece que el debate es hoy sobre una cuestión, y cierro con esto. Luciano Laspina, economista del PRO, esta semana tuiteó algo interesantísimo. Él dice, el boom de consumo de bienes durables
cuando se da de la manera que se da ahora, es porque la gente que lo hace cree que esto es temporal. Es verdad. Entonces, y después lo voy a buscar y lo voy a decir textual, pero él decía, cuando pasa de una manera, porque además no es que pasó en un año, pasó en 2 meses. O sea, pasamos en marzo de tener una inflación de 3,7 y que se caía el modelo económico, una inyección brutal de deuda del Fondo Monetario, la inflación se desploma porque tenés volumen de dólares, el dólar está regalado y de repente en 3 meses Y hay los electrodomésticos están regalados. Por eso, y hay 2 millones de niatos que de repente se van al exterior. Yo el otro día pasé por una casa de electrodomésticos que está ahí en la peatonal de Quilmes y hay 3 veces más gente en el supermercado. Bueno, pero pará, vos podés el coeficiente de Gini, ese que justamente mide la desigualdad, y entre el cuarto trimestre de 2024 y el primero de 2025, efectivamente aumentó. No aumentó nada, pasó de 0,430 a 0,435. Muy marginal. Sigue siendo igualmente menor que el primer trimestre de Una 2024. milésima Pero aumentó. es que a mí Está igual, creo no que se eso mueve ese aporta número. a la Eso idea está de que por ahí constante, el la problema no desigualdad es está tanto casi constante. la pobreza, sino el deterioro en el mercado de trabajo. No, eso sí, pero lo que quiero decir es que si no hacemos centro en la discusión sobre el dólar, no se entiende todo el proceso económico. Hola chicos, desde Córdoba nos escribe Ana, desde Córdoba Gorila dice, y muy fría, ¿cómo están? Me parece que no es suficiente Cristina Libre, sería aferrarse a un eslogan que a muchos no les está interesando. Me parece que el peronismo debería comenzar a hablar de los bolsillos flacos, Sí. del endeudamiento de la gente, del desempleo, de la destrucción del Estado. También me parece que las reglas de juego de Milei las ha cambiado y tiene que ser una campaña agresiva dentro de los límites. Hay que jugar dentro de las reglas que Milei está poniendo, pegar donde a él más le duele, sino eso de poner la otra mejilla, de mostrarse inteligente. Me parece que para una sociedad que se informa por Twitter o por TikTok, que no estaría pasando, no funciona. Uno más, Josefina. Hola gente, en San Juan el peronismo no es kirchnerista. Ojalá Cristina tenga cuidado con Uñac. Dice que es de cuarta. Y acá nos aportan un dato de que con 1.200 pesos te compras un alfajor Rasta. ¿Te lo tenés? Sí, lo tengo. Yo no. Sí, es el Yo que no tiene lo- el león, que tiene un león disfrazado de rasta. Está bien, no lo conozco. Sí. Bueno. ¿Puedo decir una cosa más? Dale. El Manuel Álvarez Agis, en el último informe de la consultora P4Q, dice que en noviembre del año pasado, en noviembre del 23, los servicios luz, gas, Sí. todas esas cosas, representaban el 22,8% del salario. En abril del 2025 representan casi el 30% del ingreso. Ajá. Es decir, ahí hay una problemática que sí o sí tiene que estar en la discusión, porque si no queda medio renga toda la cosa. Eso nada más. Bien. Vamos a escuchar un poco de música, dale.